Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, según el análisis que traemos, no es solo importante, es que es la base de todo, la capacidad de oír espiritualmente. Y ojo, no se plantea como una opción más, sino como el verdadero órgano del espíritu, el cimiento sobre el que se construye cualquier avance divino. Y todo arranca con esta frase, una que resuena una y otra vez en las Escrituras. Fijaos que no es una sugerencia, es una orden, una clave que nos dice, esto es fundamental. Al final, la pregunta del millón no es si el Espíritu está hablando, sino si de verdad tenemos la capacidad de oír. A ver, pensemos en el patrón divino, que se repite constantemente. Antes de que ocurra algo grande, antes de cualquier cambio que lo ponga todo patas arriba, primero, siempre hay una palabra. Y de la misma manera, antes de cualquier victoria en el plano espiritual, ¿qué viene primero? Una voz. Por lo tanto, tener la capacidad de escuchar esa voz se convierte en una ventaja estratégica, brutal. Y para rematar esta idea, antes de que veamos un milagro, se nos da una instrucción. La clave, por tanto, no es actuar a ciegas, por impulsos, ¿no? La clave es la obediencia a una instrucción que hemos escuchado. Y es aquí donde todo empieza a encajar. Vamos a detenernos en esto, que es muy potente. No se dijo el que tiene boca que hable, o el que tiene manos que haga, no. Se dijo el que tiene oído que oiga. Se insiste mucho en que oír no es una habilidad más en la lista. Es el requisito número 1, el punto de partida absoluto. Vale, entonces si oír es tan vital, ¿qué pasa cuando no se oye? Pues que entramos en lo que se describe como un estado de peligro, la sordera espiritual. Y que quede claro, no se trata de que Dios se calle, el problema es nuestra incapacidad para percibir su voz. Y las consecuencias de eso son enormes. El contraste es de la noche al día. Por un lado, una persona que no escucha espiritualmente, pues va a ciegas, es vulnerable, como un soldado sin armas o un líder sin brújula. Pero, por otro lado, quien escucha encuentra una claridad increíble, firmeza, propósito. La confusión, esa herramienta tan potente del caos, es que simplemente pierde todo su poder. Y aquí llegamos a un concepto clave, la atrofia espiritual. La idea es muy sencilla de entender. El oído espiritual es como un músculo. O lo entrenas y lo usas o se debilita. Si lo alimentamos sin parar con ruido, ya sabes, preocupaciones, negatividad, distracciones, pues ese músculo se atrofia y la voz divina se oye cada vez más lejana, más débil. Pero, ¿qué es exactamente ese ruido? Pues no hablamos de sonido físico, sino de un caos interno. Las preocupaciones constantes que dan vueltas y vueltas en la cabeza, el desorden mental, la influencia de conversaciones tóxicas, el peso de las opiniones de los demás o simplemente las distracciones sin fin. Todo eso crea una especie de estática que interfiere con la frecuencia que queremos sintonizar. Y aquí está el punto crucial, el que lo cambia todo. El problema no es que el cielo esté en silencio. El problema son unos oídos que no están bien sintonizados. Esto es un giro de guión total, porque traslada la responsabilidad y por tanto la capacidad de actuar de vuelta a nosotros. Muy bien. Si el problema está en los oídos, ¿cómo lo solucionamos? Pues vamos a pasar de definir el problema a explorar la solución. Porque se nos propone un camino claro y muy práctico, como una especie de entrenamiento para fortalecer ese músculo atrofiado. Y aquí tenemos los pasos. Tienen una lógica aplastante. Primero, el quebranto, la humildad. Después, la quietud, bajarle el volumen al ruido de dentro. Luego, la rendición. ¿De verdad buscamos dirección o solo que nos den la razón? Cuarto, la pureza emocional, porque las heridas bloquean el canal. Quinto, la palabra en el corazón como filtro, porque la voz del Espíritu jamás va a contradecir la Escritura. Y el sexto, que me parece fascinante, la obediencia inmediata. Se ve que Dios habla más a quienes obedecen lo último que oyeron. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este entrenamiento? ¿Cómo es la vida de alguien que ha desarrollado su oído espiritual? Pues se describe como vivir con una brújula interna, una vida guiada por la dirección divina en lugar de ir a golpe de impulsos o emociones. Los beneficios son potentísimos y se conectan directamente con los problemas que vimos antes. Donde había confusión, de repente hay claridad. Donde dominaba la ansiedad, ahora pierde su poder. Nace una nueva sensibilidad para percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Y la atmósfera interna, por fin, pasa del ruido a la paz. Y esto va mucho más allá de un sentimiento de paz, Tiene aplicaciones súper prácticas. Un oído abierto se convierte en un sensor de dirección. Permite ver con claridad qué camino tomar, pero también qué trampas evitar y qué oportunidades son de verdad encargos divinos. Es una ventaja táctica en la vida, vamos. Al final, todo se resume en una idea tan simple como profunda. En un mundo lleno de ruido y de miles de opciones, la capacidad de escuchar la voz correcta no es solo una guía, es, sobre todo, protección. Bueno, pues ya hemos visto el por qué, el cómo y las consecuencias. Ahora, la parte final se centra en la activación, en pasar de la teoría a una declaración personal, para que esta verdad se haga nuestra.
Y esta secuencia de activación empieza con una declaración de intenciones muy audaz, un rechazo directo a ese estado de sordera espiritual que hemos descrito antes. Y continúa atacando a la causa principal del problema, ese caos interior. Es una decisión activa de silenciar las preocupaciones y las distracciones, para por fin poder escuchar. Aquí se afirma la transformación fundamental, el cambio de un paradigma basado en la emoción a uno basado en una dirección clara y escuchada. Y culmina con la afirmación más simple y poderosa de todas. Declara que la comunicación está abierta y que la capacidad de recibirla está activa. Es, al final, la conclusión lógica de todo este proceso. Después de todo este análisis, la única pregunta que de verdad importa es esta, una que nos devuelve al aquí y al ahora. ¿Qué voz, qué instrucción, qué dirección está disponible en este preciso momento, esperando simplemente un oído dispuesto a escuchar?